Periodista de Radio y Televisión Noticias Venezuela, Harley Monsiguileman, con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar este contacto, Harley. Hola Priscila, muy buenas noches para ti y para toda Bolivia que sintoniza justamente tu espacio. Así como lo indicas, por lo menos 7 diputados de la Asamblea Nacional fueron heridos, 5 de ellos se encuentran hospitalizados, esto debido al ingreso de afectos al oficialismo, a la sede del Parlamento venezolano, el día de hoy, 5 de julio del 2017, cuando se celebran 206 años de la independencia de Venezuela. La actividad dentro del Palacio Federal Legislativo inició en tempranas horas de la mañana, cuando el Ejecutivo Nacional, a diferencia del año pasado, acudió al Salón Elíptico, que es el salón del Parlamento venezolano donde reposa el acta de la independencia. Allí pues iban a realizar los actos correspondientes a la conmemoración del Día de la Independencia en Venezuela. Durante esta actividad, el Ejecutivo Nacional, encabezado en esta oportunidad por el vicepresidente Tarek El Aissami, le hizo un llamado a los seguidores del oficialismo a que acudieran al Palacio Federal Legislativo. Por su parte, el diputado opositor José Manuel Olivares aseguró que los funcionarios del Ejecutivo Nacional, en compañía del tren ministerial y el alto mando militar, acudieron a la sede del Parlamento sin previo aviso, llegaron de manera inesperada, y también publicó en su cuenta de Twitter un video donde pues se observaba afectos al gobierno nacional en los jardines del Palacio Federal Legislativo. Luego que el Ejecutivo y el tren ministerial y el alto mando se retiraron del Parlamento venezolano, inició la sesión pautada para el día de hoy, donde se aprobó con mayoría de diputados opositores un plebiscito para el 16 de julio de este año, donde le preguntarán a los ciudadanos venezolanos si están de acuerdo con la realización de una Asamblea Nacional Constituyente que ha sido promovida por el presidente Nicolás Maduro. Mientras esto se desarrollaba en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, en los alrededores del Parlamento estaban afectos al gobierno nacional que continuaban llegando. Allí pues estaban estos seguidores del presidente Nicolás Maduro, aseguraron que realizarían un plantón de 6 horas a las afueras de la Asamblea Nacional y que no permitirían que las personas que estuviesen adentro salieran ni que las personas que estuviesen afuera ingresaran al Parlamento venezolano. De manera excesiva, pues ingresaron a la sede del Palacio Federal Legislativo. Allí incluso llegaron hasta la Cámara donde se estaba realizando esta sesión especial del día de hoy, 5 de julio. Es allí cuando se producen los hechos de violencia. Los maduristas, identificados con camisas alusivas al gobierno nacional, en algunos casos tenían capuchas, comenzaron a golpear tubos a diputados de la Asamblea Nacional, igualmente a trabajadores del Parlamento, incluso a trabajadores de la prensa quienes cubrían el día de hoy la actividad dentro del Parlamento. Los oficialistas utilizaron armas 9 milímetros, según lo denunció el diputado opositor José Guerra, y mostró incluso las ventanas de algunos salones de la Asamblea Nacional que estaban rotas, perforadas por estos proyectiles. También se detonaron en varias oportunidades fuegos artificiales en el interior de la Asamblea Nacional Constituyente, incluso contra las personas que allí se encontraban. Américo de Gracia, armando armas, también el diputado Luis Padilla y la diputada Nora Bracha fueron algunos de los parlamentarios heridos durante el asalto de los colectivos oficialistas al Palacio Federal Legislativo, al igual que trabajadores de la Asamblea Nacional y periodistas. Se desarrolló la Guardia Nacional Bolivariana y mientras se desarrollaba el desfile en conmemoración de los 206 años de la independencia. Harley, cuéntanos un poquito, por favor, cómo funciona el tema de seguridad. ¿Cuántos efectivos policiales había en el lugar? ¿Cuántos seguidores de Maduro fueron ingresaron de manera violenta a la Asamblea? ¿Se tiene algunos números, por favor? Porque nos llama la atención que un lugar como la Asamblea Nacional haya sido rebasada la seguridad. Así es, bueno, todo
todos los órganos y los poderes públicos del país deberían estar o están custodiados efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. En este caso, específicamente de la Asamblea Nacional, está custodiada por la Guardia Nacional y está a cargo del comandante Vladimir Lugo. Decirte un número de afectos al oficialismo sería irresponsable, porque eran muchas las personas que se encontraban en los alrededores de la Asamblea Nacional, y también fueron muchos los seguidores del presidente Nicolás Maduro que ingresaron a la Asamblea Nacional en este asalto que se realizó el día de hoy, y que cabe destacar que no es el primero que se realiza en la Asamblea Nacional. Por este hecho, pues varias autoridades del gobierno se han pronunciado. De hecho, ya se encuentra una fiscal del área metropolitana de Caracas designada para investigar estos hechos violentos. El presidente de la República, luego del desfile cívico-militar en conmemoración de los 106 años de la independencia de Venezuela, se pronunció al respecto, y él pidió pues también que se realizara una investigación al respecto. Él aseguraba que no apoyaba la violencia por ninguna parte. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, se pronunció al respecto y pidió también una investigación donde la Defensoría del Pueblo pudiese participar. Lo mismo sucedió con 11 países del mundo, quienes rechazaron lo ocurrido en Venezuela. Hay que destacar que el Departamento de Estado de los Estados Unidos también condenó este ataque y publicó un comunicado en el que reconoce que el hecho fue perpetrado por partidarios armados del gobierno del presidente Nicolás Maduro, entre comillas. Eso es lo que reza este documento. También cabe destacar, y un dato súper importante, que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien tiene pues conflicto con la Asamblea Nacional, que han decretado que se encuentre en desacato el magistrado Michael Moreno, también se pronunció y rechazó este tipo de acciones violentas en la Asamblea Nacional. Se espera que para el día de mañana la oposición venezolana se movilice hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia, que se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Caracas. La movilización va a partir desde 5 puntos, y dentro de los casi 100 días de movilizaciones que ha estado realizando la oposición venezolana, en 2 oportunidades solamente han podido llegar a sus puntos finales debido a que la represión por parte de los cuerpos de seguridad lo ha impedido. Eso es un hecho que también es bastante curioso, debido a que pese a que habían funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, que el número exacto no lo tenemos los juristas, debido a que pues son bastante herméticos respecto a ese tema. Tenemos que decir que durante estos casi 100 días de protestas han accionado con bombas lacrimógenas, incluso con armas de fuego y perdigones, contra los manifestantes opositores, mientras que cuando esto se desarrollaba el día de hoy en las afueras de la Asamblea Nacional, no hubo ningún tipo de actividades para intentar rescatar el orden público en la ciudad capital. Muchísimas gracias, querido Harley, por este informe completo de lo que sucedió hoy en la Asamblea Nacional de Venezuela. Pero nuestro colega desde Venezuela también hacía referencia a los diputados que han salido heridos en esta ocasión. Gracias, querido Harley, te mando un gran abrazo y nos vamos a otro contacto, por favor, porque estamos con la diputada agredida, diputada opositora Nora Bracho, hasta Venezuela. Diputada, buenas noches, gracias por aceptar este contacto con Todo a Pulmón. Muchísimas gracias por este contacto, realmente muy agradecidos con todo Bolivia, con todos los países que están interesados en lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela, y sobre todo lo que acontece en nuestro país en estos momentos de grave crisis política. Diputada, por favor, han sido horas de mucha tensión, de mucha violencia. Cuéntenos, por favor, qué es lo que le tocó vivir a usted el momento que sucedía todos estos hechos de violencia. Así es, en el día de hoy, luego de culminado el acto protocolar del 5 de julio, Día de la Independencia de Venezuela, nos dirigimos a realizar un segundo acto, lo que es para nosotros una sesión ordinaria, pues la del 5 de julio fue la sesión extraordinaria. Nos dirigimos a realizar la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional para aprobar los diputados demócratas de Venezuela un plebiscito
plebiscito para el día 16 de junio para que nuestros ciudadanos digan si son copartícipes o no de lo que es esta constituyente comunal planteada por Nicolás Maduro. E inmediatamente cuando nos dirigimos al hemiciclo, unos violentos del oficialismo del grupo de Nicolás Maduro irrumpieron. Aproximadamente unas 100 personas entraron a la Asamblea Nacional de forma sumamente violenta, agresiva, con tubos, con palos, con armas blancas, con armas de fuego, y comenzaron a arremeter en contra de todos los diputados y las personas que nos encontrábamos allí en la Asamblea Nacional. Aproximadamente 400 personas, entre invitados, que acababa de culminar, como les dije anteriormente, el acto protocolar del 5 de julio. Habían 108 periodistas exactamente, habían 94 diputados de la Asamblea Nacional que estábamos allí, y por supuesto el personal de la Asamblea. O sea que habíamos unas 400 personas aproximadamente. Ellos comenzaron a disparar, comenzaron a golpear a todos los diputados que nos encontrábamos haciéndole frente a esa arremetida. De verdad que fue demasiado violenta esa acción por parte de los oficialistas. Y nosotros intentábamos mediar con ellos. De repente escuchamos unos disparos. Nuestro compañero Américo de Gracia fue golpeado brutalmente. Yo lo encontré desmayado, estaba siendo atendido por unas personas de la Asamblea Nacional, unos empleados. Pensábamos en el momento, en principio, que le habían disparado, porque escuchamos detonaciones de disparo en esos momentos. Los videos están incluso colocados en nuestras redes sociales. Nora Bracho es mi red social, Instagram, Twitter y Facebook. Ahí colocamos los videos en ese momento, cuando salimos corriendo varias personas y encontramos al compañero Américo de Gracia. Allí lo cargaron varias personas y entramos inmediatamente a enfermería. Ellos, de verdad, fue sumamente agresivo, sumamente violento el hecho. Fue increíble. Ellos mismos tenían incluso gases lacrimógenos, y dentro de la Asamblea Nacional lanzaron gases lacrimógenos. La Guardia Nacional, que se supone debe resguardar la Asamblea Nacional, pues fue total y absolutamente permisiva a todos estos hechos. Estaban como si fuesen otros compañeros más que estaban allí al lado de ellos, y la agresión fue brutal. Varios compañeros se les rompieron la cabeza con tubos, como a nuestro compañero Armando Armas del estado Anzoátegui, como al compañero Leonardo Renault y otros compañeros más. A mí me rompieron la camisa, me empujaron, mira, de verdad que fue increíble cómo no me pegaron con un tubo, porque Dios es muy grande. Pero estuve allí en ese instante de tanta violencia, donde rompieron las puertas y entraron al hemiciclo, a la Asamblea Nacional, a lo que es el edificio, pues, de la Asamblea Nacional. Y bueno, de verdad que fue terrible. Diputada, nos llama mucho la atención algunos detalles que nos da. Por ejemplo, los gases lacrimógenos, por lo menos en nuestro país, solo los tiene la policía. ¿Qué pasa en Venezuela con esto? Si tenían en su poder este tipo de armamento, no sé si llamarlo armamento, pero bueno, gases lacrimógenos que en Bolivia por lo menos solo lo tiene la policía. Otro detalle, tenemos entendido que no es la primera vez que sucede una cosa así en la Asamblea Nacional venezolana. ¿Y qué pasa con la seguridad de este lugar? Precisamente, constantemente somos asediados por oficialistas, por colectivos, hordas de oficialistas que constantemente están allí a los alrededores de la Asamblea Nacional, y que yo no sé si interpretarán esta palabra, pero hay una conchupancia entre la Guardia Nacional, que se supone debe velar por la seguridad de la Asamblea Nacional, de la institución, de los diputados, y estos colectivos armados que hacen vida allí a los alrededores
alrededores de la Asamblea Nacional, en lo que es la Plaza Bolívar, en lo que es todo ese sector. Efectivamente, así como en tu país, así como en Bolivia, así también aquí en Venezuela, se supone que los gases lacrimógenos y todos estos, e incluso las armas largas, no deben portarlas los civiles, y efectivamente ellos tenían allí gases lacrimógenos y los lanzaron. Nos avisaron en un momento que habían también a los alrededores de la Asamblea Nacional, habían unas personas con pasamontañas, con armas largas, asediando y dando vueltas por toda la Asamblea Nacional a los alrededores, y esto nos lo informaron, o sea que también lo que nosotros llamamos colectivos, guerrilla urbana, bueno, fue constante en el día de hoy. Hoy vivimos prácticamente 8 horas de zozobra, donde fuimos secuestrados porque no permitían que nadie entrase ni saliera absolutamente ninguna persona de la Asamblea Nacional. 8 horas secuestrados allí en la Asamblea Nacional, casi a las 7 de la noche pudimos salir en grupos, fui de los últimos grupos que salió de la Asamblea, y de verdad que con mucho dolor de cómo han degradado, de cómo este régimen, porque ya no se le puede llamar gobierno, cómo este régimen ha degradado no solamente a nuestros ciudadanos, sino las instituciones, sino todo el colectivo ciudadano, cómo ellos pretenden atornillarse en el poder e implantar una constituyente comunal que no existe en la Constitución, porque la constituyente comunal, mis amigos, no existe en nuestra Carta Magna, es un invento de este régimen para atornillarse en el poder, para cambiar la Constitución y hacer un traje a su medida. Ellos pretenden imponer esta constituyente comunal dando una votación solamente para los seleccionados de su grupo, para los seleccionados de su gente, y entonces que el pueblo venezolano no defina cuál va a ser el futuro de todos nosotros. Es por esto que hay esta lucha de poderes en nuestra nación en estos momentos. Hay una lucha entre prácticamente el bien y el mal, entre los demócratas y el castrocomunismo en nuestro país, que quiere seguir atornillado en el poder, y precisamente hoy es el día número 96 de la lucha de calle que tenemos todos los venezolanos, y van 91 jóvenes muertos, casi un joven por día. Esto es algo grave, terrible, en donde los venezolanos estamos en total minusvalía, en donde es increíble, jamás soñamos vivir todo esto que estamos viviendo, en donde no hay alimentos, donde los supermercados están totalmente vacíos, en donde no se consigue ni siquiera pan, y donde el que tiene el dinero no le alcanza a la gente, donde los venezolanos estábamos acostumbrados a comer 3 veces al día, y ahora, bueno, si comen los venezolanos una vez al día, de verdad que es una suerte. Donde no hay medicamentos. Así es, donde no hay medicamentos, porque ni siquiera tienes medicamentos para comprarlos, porque no hay medicamentos, ni hay producción ni hay importación de medicamentos, donde los centros médicos asistenciales están total y absolutamente desprovistos de hasta una curita. Esta es la situación grave que estamos viviendo los venezolanos, amén de que nuestras ciudades están total y absolutamente a oscuras, porque las instituciones encargadas del alumbrado público no han hecho las inversiones en el alumbrado. Así que hay prácticamente un autotoque de queda de los venezolanos, que no, después de las 6, 7 de la tarde, la gente sale despavorida hacia sus hogares, y esto prácticamente es una herramienta del régimen para seguir amedrentando al gobierno, al ciudadano. Así que ha sido una herramienta del régimen para perseguir a los venezolanos, para que el venezolano sienta temor y sienta miedo, amén de toda la violencia que hay en nuestro país y la grave inseguridad, porque la inseguridad en Venezuela no es atacada, somos atacados los ciudadanos de bien. Diputada, yo quiero agradecerle muchísimo por haber estado con nosotros. Sabemos que ha sido una jornada de mucho temor, de mucha tensión, de mucha violencia en la Asamblea Nacional Venezolana, y usted ha aceptado este contacto con todo pulmón. Muchísimas gracias, y haremos el seguimiento como lo hemos estado haciendo a lo que sucede con Venezuela. Buenas noches. Gracias, buenas noches a ustedes gracias por ser la ventana de lo que está sucediendo aquí en nuestro país.
Buenas noches, diputada. La diputada Nora Bracho, diputada agredida en esta jornada en la Asamblea Nacional de Venezuela, en exclusiva en Todo a Pulmón. Eso es lo que ha pasado hoy con la violencia.